Más recientemente, desde marzo del 2020, es la gastroenteróloga líder en la clínica multidisciplinaria de atresia de esófago. Al final de la conferencia, iniciaremos la mesa de debate de nuestros dos últimos disertantes, con su presencia y la de expertos locales y la de la audiencia. Quisiera agradecer la invitación para hablar en este 9º Simposio Internacional de Neonatología, 5ª Jornada de Enfermería Neonatal. Un agradecimiento muy especial al doctor Néstor Bain. Es un placer hablar del manejo nutricional en prematuros luego de la enterocolitis necrotizante severa. Estos son mis conflictos de interés. ¿Qué sabemos? La enterocolitis necrotizante es una de las causas más importantes de morbimortalidad entre los prematuros. La etiología es multifactorial vinculada a inmadurez gastrointestinal, inflamación, alimentación enteral oral, NEC severa, intestino corto, que recalcaré en mi conferencia. La incidencia es 0,2 en 1000 nacimientos vivos, pero si consideramos a los bebés que nacen con menos de 1,5 kg, subiría 10%. La mortalidad puede ascender a 3% de los casos, pero aumentaría a 30% en pacientes que requieren cirugía. Los sobrevivientes están en riesgo de complicaciones y las mismas serían un síndrome de intestino corto y dependencia de nutrición parenteral. La fisiopatología no se entiende completamente, incluye inmadurez gastrointestinal, inflamación, alimentación enteral, y esta alimentación enteral es el único componente en el que podemos actuar. En cuanto a la nutrición antes de la NEC, nosotros asesoramos una alimentación temprana del prematuro, 10 a 30 ml por kilo por día, con incrementos de cantidades similares, y el uso de EBM, que es leche materna extraída, porque reduce el riesgo de NEC. La leche materna extraída, EBM, tiene factores protectores, una composición única, coeficiente caseína suero de fácil digestión, conteniendo muchos factores inmunológicos protectores, factores de crecimiento, citoquinas antiinflamatorias y enzimas antioxidantes. También hay muchos hospitales que tienen bancos de leche con leche materna donada, y sabemos que reduce la tasa de NEC comparada con la leche de vaca, con mejor perfil lipoproteico en los adolescentes. Es un beneficio a largo plazo. En cuanto a los probióticos, ya hemos escuchado una conferencia excelente y no entraré en detalle. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos con esta situación clínica, esta imagen, y hay que tratar una NEC? Empezamos con NPO, 7 a 10 días. Necesitaremos una línea central, fluidos, más o menos 180 a 200 ml por kilo por día, mucho más que la volemia habitual, riesgo de desbalance electrolítico, aumento de acidosis, lactato e hipercalemia. También riesgo de hipertrigliceridemia y el uso prolongado de nutrición parenteral, que se vincula a hepatopatía asociada a la ANP y a colestasis, que comentaré en esta conferencia. Evitamos sobrealimentar, ciclamos la ANP si es posible y utilizamos infusiones lipídicas, incluyendo aceite de pescado. Para la NEC no complicada, la nutrición enteral previene atrofia intestinal, estimula la adaptación de la mucosa, estimula motilidad, crecimiento intestinal, y sabemos que la atrofia vellosa mucosa o
ocurre a los pocos días de un NPO. Entonces, ¿cuándo empezar? Tendemos a empezar 7 a 10 días o 7 a 14 días. Pero hay algunos centros que utilizan un tiempo más prolongado. Estimulamos, obviamente, lo que sería el chupeteo no nutritivo, que estimula el flujo sanguíneo mesentérico. Empezamos con alimentos tróficos, avanzamos cuando el bebé está estable y utilizamos leche materna. Bien, cuando sospechamos que hay alergia a la proteína de leche de vaca como causa quizás de una NEC, que es un subgrupo de NEC, porque pueden tener una sensibilización proteica, hay casos que pueden ser símil NEC y también puede haber NEC recurrente y la he visto. En estos casos hay que cambiar la alimentación enteral. O sea, o la madre empieza una dieta sin proteínas y empezamos a realimentar con una fórmula extensiva hidrolizada y pensamos en una fórmula elemental si el desarrollo, la persistencia de síntomas se parecen a la alergia de la proteína de leche de vaca o si hay una recurrente en un bebé que está con fórmula hidrolizada extensivamente. Planeamos avanzar la alimentación, empezamos 20 ml por kilo por día, gradualmente avanzamos la ingesta. Pero cuando hay resección intestinal, es ahí cuando muchas veces el gastroenterólogo pediatra nos debe ayudar en el control a largo plazo de estos bebés. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un bebé de 31 semanas con NEC desde el DOL número 7 con 40 centímetros de intestino delgado remanente. Vemos, no tenía ni sigmoide ni ileocecal. Con taquicardia supraventricular con diagnóstico intermitente y con intolerancia a la proteína de la leche de vaca. El bebé fue sometido a muchas cirugías. La primera, se resecan 15 centímetros de yeyuno y una fístula mucosa. Segunda cirugía, cierre de la fístula mucosa y le quedan 40 centímetros de intestino delgado, mayormente yeyuno. Tercera cirugía, estenosis anastomótica. Cuarta cirugía, la resección de una úlcera anastomótica y resección con 75 centímetros de intestino delgado. Ya tenía 2 años de edad. Es dado de alta en diciembre de ese mismo año, 5 meses de internación, nutrición parenteral, 16 horas por día, antibióticos orales por proliferación bacteriana en intestino delgado, también una fórmula totalmente continua y gavage. Recuerden este perfil porque les voy a dar la actualización del bebé en ya 2021. Entonces, a los padres hay que decirles que el síndrome de intestino corto es una maratón, no es un pique y hay que tener mucha paciencia y la primera internación puede llegar a ser prolongada. Con los avances recientes en la medicina, contamos con equipos multidisciplinarios, también tenemos manejo de lípidos alternativos, también bloqueo de tetrasodio de ETA y también análogos de GLP-2. En cuanto a la nutrición parenteral, ciclamos lo más temprano posible y cuando el bebé está en la UCIN no se puede, pero si se quedan más de 2 meses, ciclamos la nutrición parenteral. La emulsión lipídica es SMOF. Algunos centros prefieren restricción de lípidos y en algunas instancias damos omega-ven, que es aceite de pescado.
evitamos exceso de hidratos de carbono y prestamos atención al aluminio que puede ser tóxico. Después de una resección intestinal, la nutrición enteral dependerá de la longitud y la ubicación del intestino remanente, la condición clínica del niño y la leche materna es la alimentación de preferencia. Tema reiterado. Y las fórmulas hidrolizadas extensivas o basadas en aminoácidos son la opción si el bebé es intolerante, pero es muy raro, les diré, pero es factible. Quisiera ahora hablar de otro tema, la longitud del intestino delgado, muy importante, y hay que preguntarle al cirujano, ¿cuánto queda de intestino delgado? Y caracterizar qué tipo de intestino delgado queda, porque es información muy útil y es un tema para hablar con los padres. Quedó yeyuno, quedó ilio. El ilio, si queda ilio, la capacidad adaptativa es mucho más alta que yeyuno, la presencia de la ICV, la válvula ileocecal, y que permite una mejor adaptación intestinal y la continuidad con el colon. Objetivo, adaptación intestinal, como ven en pantalla. Acá vemos la misma cantidad de células que son más altas y diríamos como más grandes. En cuanto a factores de predicción de la autonomía enteral, 14 centros de Estados Unidos publicaron un gran número de casos y en cada centro hay un pequeño grupo de pacientes. Tratando de brindar relevancia estadística, necesitaron un gran número de pacientes y se ve que el diagnóstico de NEC y la válvula ileocecal preservada permiten una mejor adaptación enteral. ¡Qué buena información! En cuanto a los equipos multidisciplinarios, que es un gran tema para esta presentación, nuestro centro no es un centro de trasplante, no obstante, en el 2009 creamos un equipo multidisciplinario conformado por muchísimos profesionales y nos reuníamos con bastante regularidad al comienzo para establecer guías, para hacer ateneo de casos y tanto más, y nosotros logramos reducir muchísimo el nivel de NEC en nuestro centro. Entonces decidimos no reunirnos con tanta frecuencia, pero continúa un pequeño grupo reuniéndose para el cuidado de estos pacientes. En cuanto a este grupo, nosotros recomendamos alimentación trófica, que hay que comenzarla en cuanto al bebé es dado de alta del equipo quirúrgico, alimentación continuada, se recomienda progresión lenta, aumentando los requerimientos de minerales, vitaminas, electrolitos, zinc y hierro, y también necesitamos tener en consideración la longitud, la proporción de intestino resecado y la presencia o no de estoma. Es muy importante prestar atención a los fortificantes o enriquecedores de la leche materna y se puede fortificar con HMF, que se asocia con mayores tasas de NEC en bebés de extremado bajo peso al nacer. También la leche materna digerida y HM aumenta el daño intestinal y la mortalidad in vitro. En caso de utilizar fortificante, preferimos fortificantes proteicos hidrolizados extensivos, que es lo que usamos en nuestra USIN. ¿Cómo monitorear la mala absorción? Parámetros a tener en cuenta. Quizás las heces en la ostomía o el pañal. A veces utilizamos el doble pañal en los niños. Entonces, nosotros necesitamos un pañal que está
en contacto con la colita y que tenga un plástico, ¿no?, para recolectar las heces. Y entonces en las niñas a veces es bastante complejo, acuosas. Nosotros también pesamos diariamente, que refleja el estado de hidratación. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando la pérdida de heces es 50% más alta que el día previo, 40-50 ml por kilo por día, o si hay positividad para reducir sustancias en las heces o un pH de menos de 4,5. También utilizamos antidiarreicos, damos loperamida, 1 miligramo por kilo por día, y ya a los 2 meses de edad damos colestiramina y también evitamos de alguna manera otro tipo de medicación. Optimizamos todas las preparaciones. En el caso de la ostomía, la enterostomía y la fístula mucosa, en algunos centros se obviamente el desequilibrio electrolítico, se estimula la proliferación de la mucosa, adaptación intestinal, previene atrofia del intestino distal y un tiempo más corto para lograr una alimentación completa, pero es un gran desafío. Es un desafío y la verdad que la realimentación debe ser abordada por un equipo especializado y a veces se corre riesgo de perforación. En términos de las complicaciones a largo plazo, hemos hablado de que hay complicaciones vinculadas a la nutrición parenteral, problemas relacionados al catéter, trombosis, sepsis, también hepatopatía asociada a la ANP, proliferación bacteriana en intestino delgado y si nutrientes. En este sentido, tenemos en nuestro centro experiencia con el tipo de líneas o accesos centrales que utilizamos en estos niños y hay muchas UCINs que prefieren utilizar otro tipo de acceso, nosotros no, nosotros preferimos muchas veces evitar las complicaciones, entonces nos preocupan muchas veces este tema de lo que sería las líneas centrales periféricas. No debemos perder vena, entonces vamos a ver nuestros casos. Nosotros observamos que la tasa de complicaciones fueron muy interesantes, pero con el uso de Broviac, pero sabemos que se pueden reducir las internaciones vinculadas al tema del catéter. Entonces, ¿qué recomendamos después de una cierta edad? Es intentar una línea PIC tunelizada que se fija mejor y se disminuyen la tasa de infecciones. En cuanto a la prevención de técnica para acceder a la línea, hacemos un bloqueo con etanol, que en Canadá ya no lo tenemos más, bloqueo con antibióticos. Puede haber en algunos centros y hoy usamos un bloqueo con tetrasodio de EDTA que se llama Kite-Log, que tiene 3 ventajas: anticoagulación, antimicrobiano y antibiofilm o antibiopelícula. También en los niños con sepsis recurrente a nivel intestinal hacemos profilaxis de antibióticos tratando de prevenir translocación bacteriana. Repito, en nuestra UCIN comparamos la profilaxis con el bloqueo con etanol con los catéteres de poliuretano y de silicona. Teníamos catéteres de silicona y el equipo de infectología o control de infecciones recomendamos que cambiáramos a poliuretano y no sabíamos si realmente era seguro hacer este bloqueo con etanol, que en algunos pacientes es lo que hacemos. Nosotros observamos que niños con falla intestinal y nutrición parenteral domiciliaria a largo plazo, estos
el uso de etanol en catéteres de poliuretano implicaba menos rupturas que silicona, por ende el de poliuretano es bien seguro. En cuanto al monitoreo de hepatopatía vinculada a la nutrición parenteral, es muy importante controlar las transaminases hepáticas, la bilirrubina, también obviamente lo controlamos semanalmente y después más tarde, y también a veces, pocas veces hacemos biopsia hepática para evaluar la severidad o de alguna manera descartar otras causas. Solamente usamos SMOF para empezar en los bebés. SMOF es aceite de soja, triglicéridos de cadena intermedia, aceite de oliva y de pescado, pero en algunos casos vemos que si el bebé le podemos llegar a dar 2,9 miligramos por DL de omega B o aceite de pescado. Y si el bebé está colestásico, podemos dar el omega Ben, que es aceite de pescado, y de alguna manera se puede utilizar también algunos lípidos. Por ejemplo, los niños que tienen colestasis residual, nosotros reducimos la cantidad de lípidos o a veces también podemos dar alimentación enteral temprana, Ciclar PN, también reducimos la ingesta de grasa endovenosa, ácido ursodesoxicólico y antibióticos orales también. La proliferación bacteriana en intestino delgado es un diagnóstico clínico con distensión, intolerancia a la alimentación, sepsis recurrente del acceso y diarrea. Si está presente, usamos antibióticos. Esta es la lista que utilizamos y nosotros empezamos con metronidazol y tobramicina. Acá vemos esa luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no? Las directrices a futuro. Y yo participé en un advisory board sobre este tema. Necesitamos la estimulación farmacológica de la adaptación intestinal con T-glutide, que es un análogo GLP-2, T-duglutide, y se usa en Canadá y en Europa también. Es un análogo GLUT2. Una hormona intestinotrófica aumenta la proliferación epitelial de las criptas, reduce la apoptosis intestinal, amplifica la absorción de nutriente y enlentece la motilidad intestinal. Los GLP-2 de alguna manera disminuyen la TPN y también permiten interrumpir la TPN mejorando la de GLP-2 es 0,05 miligramos por kilo por día de T-duglutide de manera subcutánea. En cuanto a una imagen más visual, es muy similar a la imagen que mostré antes en cuanto a la adaptación. Acá en pantalla vemos una imagen muy ilustrativa, la misma cantidad de células, pero agrandadas. Entonces, después de todo esto, imagínense causa, estrés, desafío, nerviosismo, complicaciones. ¿Qué puede hacerse para disminuir la incidencia de enterocolitis necrotizante? Les comparto lo que hacemos en nuestra UCIN. Alimentación temprana de prematuros en las primeras 12 horas de vida con leche materna. El especialista en lactancia tiene que estar ahí antes del parto. También, obviamente, el banco de leche materna, menos días con antibióticos, con
se pudo reducir la nutrición parenteral 2 días por semana, 400 ml cada una, dependía de hidratación 3 días por semana, estamos hablando de 5 días por semana. Sabemos que la alimentación se pudo discontinuar en diciembre de 2015, sabemos que la sonda nasogástrica se pudo retirar en junio del 2020 y siempre estaba hiperfágico. En el 2018 intentamos interrumpir la nutrición parenteral, pero no engordaba, tuvimos que reiniciar, dimos loperamida, más tiempo, siempre con heces muy blandas, de manera diaria, internado en el 2020 por una obstrucción parcial de intestino delgado. En el 2021 vemos que se aprueba en Canadá y GLP-2 y entonces la sacrocultanesis es obligatoria y tuvimos algunos resultados positivos, pero comenzamos con la medicación. Ya tenía problemas con su línea PIC, pero al empezar la adaptación le preguntamos, ¿qué es lo que más querés? Siempre nos decía, me encantaría nadar sin una malla tan larga, me encantaría jugar al fútbol y también me gustaría dejar de ser tan diferente a otros. El último control en septiembre del 2021 pudimos discontinuar las 2 noches de nutrición parenteral entre marzo y abril. En mayo interrumpimos la hidratación, le retiramos la línea PIC en junio, continúa creciendo, come bien, menos hiperfágico y logra tener una vida normal. El cambio en el patrón de las heces fue muy interesante. La primera semana de la medicación se volvieron las heces sólidas, algo sin precedentes. Acá tenemos una foto de nuestro equipo multidisciplinario. Acá estoy yo, la dietóloga, enfermería, y acá vemos una entrevista que nos hicieron en un diario local. Para resumir, la NEC es una enfermedad compleja con morbilidad y mortalidad significativa. Los que sobreviven corren riesgo de complicaciones. El síndrome de intestino corto equivale a un enfoque multidisciplinario. Y el mensaje principal, prevención. Alimentación temprana con leche materna será siempre la mejor prevención. Gracias a todos por vuestra amable atención el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Santana, y al doctor Rojas Devia por sus excelentes exposiciones. Y a continuación daremos lugar a la sesión de preguntas y respuestas. Para eso nos acompañan la doctora María del Carmen Toca, que es gastroenteróloga pediatra, ex jefa de gastroenterología, hepatología y nutrición del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Alergias Alimentarias de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedad Celíaca de la SAP. Además, nos acompaña también la doctora Virginia de Santadina, que es médica pediatra, especialista en nutrición infantil, experta en soporte nutricional en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Es miembro del Comité Nacional de Nutrición de la SAP y ex presidente de Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. También está con nosotros la doctora Elba López Turconi, médica pediatra neonatóloga, jefa de neonatología del Sanatorio de los Arcos de Buenos Aires,
y el doctor Horacio González, director del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas, profesor doctor Fernando Viteri, del Hospital de Niños de La Plata. Es miembro de la Comisión de Investigaciones Científicas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y director de la Maestría de Nutrición Humana en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Soy Cecilia García y junto con el doctor Bain vamos a coordinar esta sesión de preguntas y respuestas última. La verdad es que tenemos muchas preguntas del panel y además también de la audiencia, lo cual les agradecemos. Y lo que no podamos responder ahora van a ir dirigidas las preguntas a los mails que nos mandaron. La primera pregunta es de la doctora Carmen Toca al doctor Rojas, y ella quisiera preguntarle sobre su experiencia en la utilización de probióticos y su opinión sobre el trabajo publicado en 2020 del Grupo de Trabajo de Pro y Prebióticos de la ESPGAN. Ellos seleccionan entre muchos estudios publicados y con el objetivo de reducir la aparición de NEC, y aún con baja evidencia, recomiendan utilizar el probiótico Lactobacillus rhamnosus. En cuanto al uso de Lactobacillus reuteri y Lactobacillus acidophilus, no lo recomiendan, no solo por tener muy baja evidencia de su efecto en reducir NEC, sino también por ser productor parcial de lactato, disminuyendo su seguridad, con riesgo de generar acidosis en los prematuros. ¿Hay coincidencia, según su experiencia, con estas recomendaciones? Bueno, básicamente lo que he podido ver a través del intercambio que he tenido a nivel internacional con otros países que están utilizando probióticos, sabemos que hay una gran variabilidad en el tipo de probiótico o tipo de probióticos que se utilizan. Multigénero, multiespecie, y que realmente, pues, cuando hacemos los metaanálisis, así como lo comenté en mi charla, nosotros encontramos que cuando se incluyen todos los estudios muestran que es significativo. Cuando estamos mirando solamente una especie específica, ha sido muy difícil porque, lógicamente, los estudios que se han hecho aleatorios controlados en general han tenido problemas esos estudios, unos porque ha habido contaminación cruzada entre los grupos aleatorizados, al grupo de intervención de probióticos y al grupo que no está recibiendo probióticos, y por lo tanto los resultados no han sido muy claros. Comenta la autora de la ESPGAN, pero pienso que nosotros aún estamos tocando la superficie del entendimiento de qué tipo o cuál es la flora intestinal, la microbiota que va a proteger contra la enterocolitis necrotizante. Como también mostré en mi charla, cuando uno está mirando las publicaciones que están entrando en estos metaanálisis para hacer estas recomendaciones, todos hasta este momento tienen el gran problema que tienen sesgo de publicaciones, algo que no hemos podido superar porque las revistas son las que controlan eso. Entonces los estudios negativos con resultados negativos no los están incluyendo, no los están publicando, y por lo tanto estamos mirando una muestra que está ya sesgada. Y lógicamente no es perfecto nuestro sistema de metaanálisis, y lo que ocurre con eso es que los estudios de baja muestra y resultados positivos, que son los que están publicando, están quitándole peso a los estudios más grandes, aleatorios controlados, que al final pues van a mostrar resultados que erran por decir. Yo creo que actualmente decir que el uno o el otro es el apropiado en este momento yo me cuidaría mucho. Mi experiencia después de haber estado trabajando en esta área, ni siquiera yo estoy diciendo que el Lactobacillus reuteri
es superior a otro tipo de lactobacilos. No hemos llegado a ese punto para poder llegar a esa conclusión. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer que las revistas incluyan los estudios pequeños negativos, o como hicimos nosotros en el metaanálisis, eliminamos los estudios de baja calidad que tenían ya sesgo interno para poder mirar los resultados en forma más objetiva. Actualmente en Estados Unidos el FDA ha aprobado para la investigación el Lactobacillus reuteri. Sí, y eso es muy difícil aquí en Estados Unidos con el FDA, pero este es el único, uno de los, hay dos estudios grandes, uno de esos es con lactobacilos y el otro es con una multiespecie. No conozco los detalles de ese estudio específicamente, pero son los únicos que se están investigando actualmente para reducir enterocolitis necrotizante en Estados Unidos. En otros países no están usando información objetiva para decir cuál de esos es mejor. Yo creo que va a ser más importante que nosotros comencemos a investigar más ese balance que existe en la flora intestinal entre bacterias proinflamatorias y bacterias que son antiinflamatorias, y cómo mantener ese balance y cómo tenemos que mirar individualmente a cada recién nacido desde el principio, después de que nace, para poder ayudar a esos bebés. Muchas gracias. Relacionado a esto, la doctora López Turconi comenta, y en referencia al metaanálisis de la Cochrane del 2018, ¿qué reflexión haría con respecto a la suplementación con probióticos a la madre cuando hay alto riesgo de nacimiento prematuro? ¿Mejoraría los resultados en los hijos? Sí, algunos estudios han intentado modificar la flora intestinal de la madre. Lógicamente, creo que ese es un buen principio, desde tratar de que la madre, porque hay mamás que llegan a trabajo de parto y estas mamás tienen historias de morbilidades como diabetes, como tienen enfermedad inflamatoria de su aparato gastrointestinal, otras tienen problemas cardiovasculares. La flora intestinal varía de madre a madre. Nosotros sabemos que hay una flora donde predominantemente debe haber lactobacilos y bifidobacterium primordialmente, y eso es lo que está básicamente colonizando la vagina de la madre, y que idealmente es a través de esa flora que debe nacer el bebé para poder tener una flora intestinal similar. Y ya sabemos que algunos de los efectos ya comienzan a ocurrir dentro del útero, donde el sistema inmune del bebé está siendo afectado por la flora intestinal de la madre. Entonces, lógicamente, si yo quiero realmente enfocar este problema correctamente, voy a comenzar a trabajar primero con la mamá para lograr que ella tenga una flora intestinal sana antes de dar a luz a ese bebé. Y luego, lógicamente, tengo que facilitar una situación del parto que vaya a ayudar a que ese bebé se colonice con esa buena flora intestinal de la madre. Si yo solo estoy trabajando con el bebé, ya estoy al otro lado de la caída de agua, ya el problema ocurrió. Tengo que comenzar antes. Entonces, esto ya es un trabajo entre obstetras, pediatras, neonatólogos, para tratar de mirar a la madre y al bebé como una unidad, y que el microbioma de ella va a influenciar el bebé. La otra parte es cómo nacen los bebés. Como mostré en mi charla, si nace un bebé por vía de cesárea, va a cambiar significativamente la flora intestinal de ese bebé, el balance que existe entre esa flora proinflamatoria y antiinflamatoria. Y lógicamente, con la costumbre que nosotros tenemos como neonatólogos, que todo parto prematuro tenemos que darles antibióticos, pues nosotros estamos aún creando un problema más complicado. Entonces, resumiendo, definitivamente hay que comenzar con la madre. Tenemos que conocer bien cuál es el perfil de su microbioma, y tenemos que tratar de adecuarlo para que sea apropiado para el momento del parto, y eso seguramente se tiene que hacer los 9 meses antes de que nazca el bebé, o muchas veces no lo vamos a poder hacer porque es prematuro, entonces tenemos que actuar en el periodo postnatal, pero siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a buscar es ese balance, que es lo que quisiera pasar como mensaje principal. Muchas gracias, doctor Rojas. Una pregunta del doctor Horacio González a la doctora Santana. Él se cuestiona la evolución de los pacientes con síndrome de intestino corto
que es el resultado de una compleja interacción de factores nutricionales, inflamatorios y metabólicos que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo. Es una preocupación para todos nosotros la talla final de estos niños que frecuentemente presentan menos de 2 desvíos estándar de Z-score en talla-edad, aun cuando han logrado el destete de la nutrición parenteral. Entonces, ¿cree usted que a largo plazo el uso de análogos de GLP-2 y la suplementación con omega 3 podrían tener un impacto sobre el crecimiento en talla? ¿Cuáles considera son los factores de riesgo más importantes que afectan la talla, más allá de la frecuencia de infecciones o del nacimiento prematuro? Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante ese debate. Es cierto, yo he participado en el comité asesor de GLP-2 y este representa uno de los factores en los cuales están insistiendo que podría afectar de manera positiva la talla final en esta población. Dicho esto, no estoy tan seguro de cómo podemos tener análogo en todo el mundo. Es muy caro, por un lado. Hay indicación también de que socialmente los papás tienen que estar muy de acuerdo con el tratamiento porque es una inyección diaria. Y entonces, retrospectivamente, lo que vimos en nuestra propia cohorte, en lo que yo participé, en el grupo multidisciplinario que yo estaba, es que nosotros hemos cometido errores a veces al interrumpir la nutrición parenteral porque estaba bien el peso, pero no había acabado la pubertad, como ejemplo, ¿no? Y sí, afectó la talla final. Entonces, yo considero que sí, excelente la pregunta, sería ideal tenerlo disponible para todo el mundo, pero eso no es el mundo real. Entonces, vamos a tener que evaluar caso por caso para indicar la interrupción de la nutrición parenteral una vez que esté más desarrollada un poquito la pubertad. Muchas gracias. Y otra pregunta del doctor González es si el paciente en nutrición parenteral prolongada, per se, podría considerarse inflamado, entre comillas. Teóricamente sí, diría, teóricamente sí, pero lo que vemos en la mayoría, nuevamente, yo trabajo en un centro no de trasplantes, es muy raro de que yo tenga un síndrome de intestino muy corto. He tenido un par durante los 12 años que he estado allí y en Ontario tuve también uno más, versus 50 pacientes tratados en total. Entonces, sí, es cierto, los que casi no absorben, sí, esos están en estado inflamatorio constante, ¿no es cierto? Se ve la falta de crecimiento en resultado de los análisis bioquímicos a pesar de la nutrición parenteral. Ahora, con las nuevas emulsiones lipídicas, como dije en mi presentación, que damos el SMOF en la mayoría de los pacientes, hay un número mínimo donde tenemos que dar omega. Esto se ve cada vez menos. Pero, honestamente, no hago yo investigación básica para este grupo. Me gustaría mucho saber qué puede hacer el grupo en Sick Kids. Si ellos, por ejemplo, allí podrían contestar quizás en más detalle esta pregunta, que es una pregunta excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También hay una pregunta de la audiencia en relación al comentario suyo sobre alergia a la leche de vaca, intolerancia por esta razón. Y entonces, en niños prematuros, la pregunta de la doctora Gigli es cómo la diagnostican cuando el bebé está recibiendo exclusivamente leche de madre o aún fórmula, que también es un derivado de leche de vaca.
¿qué signos o síntomas toman en cuenta? Si de pronto con una deposición con sangre, sin otros signos de enteritis, cambian la fórmula o qué otros signos toman en cuenta. Bien, la mayoría de los casos que diagnosticamos enseguida son las heces sanguinolentas en un bebé sin signos de enterocolitis necrotizante, NEC. Pueden tener algún antecedente de alergia en la familia, pero bueno, de hecho, los casos más difíciles de diagnosticar son esos niños que vomitan sin heces sanguinolentas, porque sería esos bebés con reflujo o los bebés que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Claro, es súper difícil lo que tratamos de decir, y además lo que hacemos enseguida es, primero, la tendencia es de cambiar las fórmulas. No, minimicen, menos. Primero, observar un periodo de observación de 1 a 2 semanas sin mega cambios. O sea, seguimos privilegiando el amamantamiento. No sabemos si hay alergia y entonces sí, obviamente se cambia la leche y obviamente desaparece la sangre en las heces, es perfecto. Pero si vomita nada más, limitamos la exposición a una fórmula con leche y tratamos de reevaluamos, tratando de evitar dietas de exclusión innecesariamente. Es una situación difícil. En la UCIN es día a día. Yo tengo este problema con las nutricionistas y la verdad a veces hacen cambios demasiado súbitos. Es un problema internacional. Sí. Bueno, nosotros no contamos en muchas de las unidades con una nutricionista y entonces consultamos con los gastroenterólogos y todo lo demás, así que, pero es cierto, es un factor bastante frecuente. La doctora de Santadina comenta que, bueno, si bien en el mundo el síndrome de intestino corto es principalmente de origen neonatal, pero no solamente la enterocolitis necrotizante es la principal causa, sino que también ha tomado relevancia la gastrosquisis. ¿Tiene algún comentario al respecto? I didn't understand the question. The gastroschisis being a... Gastroschisis, yeah. Yes. Gastroschisis as a reason for intestinal failure. Sí, ya le entendió. Gracias. Entendí perfecto, gracias. A veces hay una relación con atresia, pero hablamos de falla intestinal. Tratamos de alguna manera pensar que el síndrome de intestino corto es cuando hay una cirugía, una resección anatómica y a veces utilizamos las palabras en una misma oración pensando que es lo mismo, pero está la gastrosquisis, como usted dice, como causa importante. La NEC, como dije en mi presentación, pudimos bajar muchísimo la incidencia de la NEC en mi NICU, el MIUCIN. Entonces, la verdad que nos enorgullece el esfuerzo que hicimos, ¿no? Y esto se podría replicar en otras UCIN, como por ejemplo, lo dije en Brasil, se puede hacer, se genera un impacto, ¿no? Tratando de amamantarte antes, y el tema de la atresia, la gastrosquisis, también dismotilidad, la verdad no hay opción, salvo tratar como un bebé con falla intestinal o con un intestino corto. Otra pregunta de la doctora de Santadina es que, bueno, no contamos con el LOC antibiótico de tipo taurolidina o similar, aunque sí tenemos protocolizado el uso del LOC de etanol. Esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué criterios utilizan para iniciar el uso de LOC de antibióticos profilácticos?
So, in terms of, you were mentioning the ethanol. Usted mencionó el lock de etanol. So We that's have what that. we love the ethanol lock, but it's too El cheap. lock de etanol, la industria lo dejó de producir porque es demasiado barato. Así que por eso tuvimos que cambiar a EDTA. O sea que el lock de etanol, yo pude evaluar nuestra población y los criterios eran la segunda infección proveniente del intestino, o sea, Staphylococcus aureus o Staph epidermidis, no, tenía que venir del intestino. Y en general, esperamos que el bebé tenga 5 a 6 kilos en relación a la luz del PIC, ¿no? 3 veces por semana lo usamos y inicialmente buscábamos aspirar al lock, pero sí es imposible. Entonces, simplemente inyectamos. Pero si necesitan más detalles, se los puedo enviar. El protocolo oficial lo tenemos todavía en el hospital, pero bueno, nos falta el producto y bueno, nuestro protocolo es similar, muy parecido el protocolo nuestro a ese, pero no tenemos tauridina, no. Doctor Bain. Sí, yo quería preguntarle a Mario, en los países, en general en el mundo, hay pocos lugares donde hay probióticos con calidad farmacéutica. La mayoría son productos de suplementos nutricionales con peor supervisión. Y Argentina no se exceptúa a eso. Creo que ahora vamos a tener un laboratorio que nos va a proveer con más libertad Reuteri, pero en general es bastante difícil de decidir en base también a eso, si usar o no usar probióticos. Yo me pregunto si, dado el balance entre beneficios y riesgos, ¿no sería más lógico que las unidades que tienen un riesgo mucho más alto de enterocolitis necrotizante sean las que lo usen? Y voy a dar un ejemplo como esto que nos llevó alguna vez una carta al New England basado en un estudio que no tiene nada que ver, pero que era el uso de fluconazol profiláctico en prematuros extremos, donde habían visto, estaba publicado en New England Journal of Medicine con un resultado altamente positivo. Pero claro, cuando mirabas las características del grupo control que no había recibido fluconazol profiláctico, ellos tenían una incidencia en menores de 1.500 gramos de 14% de sepsis a cándida documentada. Entonces el fluconazol tenía efecto, pero en el grupo con más alta dosis, eran 2 dosis distintas de fluconazol, tenía 3% y nosotros en nuestra unidad y muchos servicios del mundo teníamos 3 o 4% sin fluconazol. Entonces, ¿no sería lógico tener una incidencia más o menos prolongada de 1 o 2 años, porque sabemos que la enfermedad es en olas, puede ser una mes sí, otro mes no, pero si tomamos 1 o 2 años y nuestra incidencia es baja, a lo mejor ahí no conviene y en los otros servicios con altas incidencias sí conviene. No sé qué pensás, Mario, con respecto a esto. Sí, muy interesante, Néstor. Sí, en la información que les presenté en el metaanálisis que intentamos hacer nosotros con 2 sistemas diferentes, habían instituciones que tenían incidencias tan altas como el 36%. El promedio de nuestras unidades en general en países como en Latinoamérica, tenemos ya países donde es menos del 10%, muchos hablan de enterocolitis del 6-7%, y algunas que están muy bien tienen un 4-3% de incidencia de enterocolitis necrotizante, pero tener una incidencia de 16, 20, 30% en este momento te está diciendo que hay otros problemas en esas.
Eso es un problema de aspecto cualitativo, que tienen que ellos mirar cuáles son los problemas que tienen en esas unidades. Cuando ya una unidad sin haber utilizado probióticos tiene una incidencia del 4%, es muy poco probable que el probiótico vaya a disminuir eso aún más. Ya están haciendo las cosas correctamente. Por eso pienso que se han dicho, bueno, si tienes una incidencia por encima del 10%, de pronto el probiótico puede disminuirlo. Yo creo que ahí es donde viene el sesgo por confusión, porque generalmente hay muchas intervenciones que se van a implementar además del probiótico y al final no sabemos si realmente en esas unidades con altas incidencias es el probiótico que le están poniendo más atención al manejo de cada uno de los bebés y qué tipo de medicamentos están utilizando. Es el efecto de participar en un estudio aleatorio controlado, disminuye la incidencia del desenlace por el solo hecho de estar observando más. Entonces, como digo, yo pienso que sí tenemos que investigar más los probióticos y qué tipo de combinaciones nos pueden ayudar a mantener esa flora intestinal, ese microbioma balanceado. Y eso de pronto sí es una labor que tenemos que hacer individualmente, aunque tengamos bajas incidencias de enterocolitis, porque yo creo que ahora lo que tenemos que mirar es cómo ese microbioma está afectando a nuestros recién nacidos a largo plazo. Son esos bebés que van a tener más riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de obesidad. Entonces, tenemos que comenzar a individualizar para cada uno de nuestros bebés cómo es que queremos ayudarles a que ese microbioma prevenga esas enfermedades. Con respecto a la enterocolitis, yo creo que ayuda, pero no es la solución final. Creo que hay otros aspectos que varían, como lo acabas de mencionar perfectamente, de una unidad a la otra. Y cada una de las unidades tienen que mirarse individualmente cuál es la situación que está pasando en su propia unidad. Pero sí no creo que el probiótico sea el que vaya realmente a solucionar el problema en esas unidades. ¿Sí te contesté bien la pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor Rojas. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de lo que teníamos disponible de tiempo. Es una pena, no sé si alguno de los panelistas quiere sumar algún comentario o alguna pregunta breve. Con todo gusto, abra el micrófono y diga y exprese su... Dale. Sí, Coco. No, a ellos. Le quería decir al doctor Mario que en este último comentario tan interesante e importante que hizo, que quizás un camino más seguro sería el de prebióticos en principio, ¿no? Si pudiéramos, si todo se avanzaría en el prebiótico, que es más seguro y que de alguna forma nos pueda brindar un sustrato nutricional para microorganismos que queremos que crezcan y sean saludables. ¿No sería ese el camino más seguro y que nos daría más rápidamente respuesta? Pienso que es fundamental tanto para la madre como para el bebé y tenemos que saber cuándo tenemos que iniciar ese proceso de administrarle prebióticos al bebé. Y con lo que dijo el doctor Néstor, la preocupación que tenemos es, si alguien me pregunta cuál es el que recomiendas ahorita, que yo no le puedo decir porque precisamente las casas farmacéuticas en este momento no hay ninguna regulación sobre la calidad de esos probióticos. Hace poco tuvimos en una de las universidades en Estados Unidos una epidemia de infección por mucormicosis proveniente de un grupo de probióticos que ellos pensaban que todo estaba bien hasta cuando encontraron que estaba contaminado. Por eso el FDA ahorita, si lactobacillus resulta ser eficaz y seguro, es el único que van a permitir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tuvieron que crear una casa farmacéutica que estamos en peligro a los bebés cuando les estamos administrando los probióticos. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. No sé, Horacio quería hacer un comentario, me parece. Horacio. No, solamente felicitarle las dos conferencias, son dos conferencias hermosas.
Y bueno, y agradecerles a ustedes la invitación, pero felicitar a los conferencistas porque la verdad que fueron excelentes, una síntesis hermosa de cada uno de los temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Horacio. Yo quería... Sumo a lo que dijo Horacio también, porque es, por supuesto, no sé, el poder de síntesis que tuvieron cada uno de los speakers fue increíble porque abordaron todos los temas, o sea, todos los aspectos, y bueno, así que me sumo a las felicitaciones de Horacio también. Yo quería comentar que les agradezco mucho a todos los panelistas, a todo el público que se quedó hasta hoy. Hay mucha gente todavía conectada, siendo las 7:30 de la tarde del último día de la reunión. Tanto a Ana como a Mario, que no se van a poder escapar de que les mandemos preguntas tanto de los que estuvieron en público como las nuestras propias frente a pacientes. Y que es un gusto tenerlos. Yo los conocí a los dos en distintas circunstancias. Mario todavía lo extrañan desde que se fue de Vanderbilt, y con Ana, además de tratarme particularmente bien, yo sé lo que significa el desarrollo de su servicio en McGill y el desarrollo, en el caso de Mario, de una red de investigación ejemplar en Colombia. Colombia tuvo... hace muchos años, un poco más grande de mi generación, un neonatólogo que le hizo interesar a todo Colombia en la neonatología, que fue Luis Cabal. Él fue un neonatólogo que desarrolló muchísimo la clínica y la terapia intensiva compleja, pero Mario le dio la visión de la investigación, y produjo trabajos que se publicaron en las mejores revistas desde Estados Unidos, trabajando con la red colombiana. Así que a los dos invitados extranjeros les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos en próximas oportunidades. Ojalá presencialmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, una vez más queremos agradecerles a nuestros disertantes, a los integrantes de los paneles reactivos y a toda la audiencia que nos acompañó a lo largo de estos 3 días. Nuestro mayor deseo es que hayan podido aprovechar del programa propuesto, de nuestros invitados y de la información ofrecida. Así que bueno, hasta aquí, este es el final. Esperamos encontrarnos en algún otro simposio. Así que muchas gracias y buenas tardes.